de la misma cantidad de filminas que esta, en donde está, digamos, un poquito mejor explicado toda la parte de conductores y algo de semiconductores. De estado sólido, lo que me interesa que veamos es la parte que vamos a ver ahora inicial y sobre todo la parte de conductores, no tanto de semiconductores porque esta unidad de esta materia está armada un poquito para ingeniería electrónica, pero me pareció interesante que lo pudieran ver a fines de poder entender un poco, porque toda la parte de enlaces la vimos con enlace iónico, con enlace covalente y el enlace metálico lo vimos un poco, pero no lo vimos más superficial, ¿no? Entonces, bueno. Y yo les voy a ir indicando de las filminas que tenemos de estado sólido, cuáles son las que interesan. Yo no las saqué de la presentación de hoy porque ustedes las tienen en sus presentaciones en PDF. Entonces, lo que yo quería era que, o sea, lo que ustedes van a tener que hacer es ir remarcando cuáles filminas no irían, como para que no pierdan tiempo estudiando algún tema o algún concepto que no lo vayamos a evaluar después en el parcial. ¿Está bien? Entonces, bueno, así como cuando empezamos a ver esta unidad 4 de estado de agregación, veíamos las características o cualidades de cada uno de los estados, empezando por el estado gaseoso, donde veíamos compresibilidad, que se podían expandir, las distintas leyes, la densidad de un gas. En el caso de los líquidos, la clase anterior vimos la miscibilidad, la immiscibilidad, la tensión superficial, eh, la viscosidad, también como características propias más de los líquidos. Si bien también se puede hablar en sólidos o en gases algo de viscosidad, ¿no? Eh, y bueno, en la parte de sólidos tenemos que el estado sólido tiene características que, por ejemplo, es un estado en el que es mucho más ordenado, en donde la densidad aumenta, porque al tener más átomos o moléculas por unidad de área, eso hace que aumente la densidad del sólido, en algunos casos, en otros no, que son pocos compresibles, a diferencia de lo que son los líquidos y más aún respecto a los gases, y algunas cualidades, como por ejemplo definiciones de lo que es un monocristal y un policristal, que dependen de los sólidos. Entonces, los sólidos se pueden clasificar en dos tipos de cristales, eh, un monocristal o un policristal. Los monocristales son aquellas estructuras que son extremadamente ordenadas, como las que se ve en la figura de acá arriba, en donde cada cristal, cada celda unitaria, se va acomodando al lado o encima o por debajo de otra celda, y eso hace que el ordenamiento, al ser extremadamente ordenado, eh, tenga características o cualidades diferentes a lo que es un policristal en general. Para lograr o para obtener un monocristal, se necesitan condiciones de presión, de temperatura, extremadamente controladas para poder facilitar este reacomodamiento de celdas unitarias y que se logre un ordenamiento que nosotros querramos. Se da mucho en la parte de semiconductores cuando nosotros queremos fabricar componentes electrónicos, por ejemplo, tenemos que utilizar silicio o germanio de alta pureza y generalmente los procesos de fabricación de la materia prima con la cual se va a producir esos componentes se hace a partir de sustancias muy puras con bajo contenido de contaminantes como silicio o germanio que forman parte de esa matriz y generalmente en una estructura ordenada tipo monocristalino.
pero en realidad la mayoría de los sólidos cristaliza en una estructura de policristales, es decir, en una estructura cristalina de un sólido, yo tengo varios monocristales que se van uniendo entre sí y esa unión entre distintos monocristales que se ve acá, más abajo se ve como lo que se denominan los granos de un determinado sólido. Eh, esta, esta imagen se logra a partir de cortar una probeta de ensayo de una estructura metálica y se le hace un ataque con un ácido para poder, digamos, verificar cuál es su estructura a partir de los granos, así como serían nuestras huellas digitales, más o menos relacionándolo. ¿Sí? Perdón, pensé que querían hablar. Entonces, la clasificación, monocristales, policristales, la mayoría de los sólidos cristaliza como policristal, ¿está bien? La orientación de estos granos se da generalmente al azar, uno no puede, digamos, direccionar demasiado, pero con la experiencia y con la práctica se pueden encontrar condiciones en las cuales se pueden lograr una repetibilidad de un determinado tipo de cristales. Y bueno, en tercer lugar tenemos a los sólidos llamados amorfos, que son aquellos que no tienen, digamos, una estructura ordenada y regular a lo largo y a lo ancho de un determinado sólido. A un monocristal o a un policristal, si yo lo corto en distintas secciones, voy a encontrar una estructura que se va repitiendo, un ordenamiento que se repite, que no sucede con los sólidos amorfos. ¿Eh? Esos serían, digamos, los tres tipos de sólidos que tenemos. Después, esto les voy a pedir que no lo vean, no es que no sea interesante ni importante, pero es un poquito más complejo y, digamos, el curso tiene otro enfoque, este curso intensivo, con el cual nosotros vamos a omitir, digamos, todas estas características que tienen los sólidos, ¿está bien? Lo que es la isotropía y la anisotropía. Así que no lo voy a pasar por alto para que ustedes se fijen en sus filminas, que estas dos filminas no van, fundamentalmente. Después, dentro del estado sólido, bueno, como para compararlo con el resto de los estados, ya vimos que las partículas se ordenan con un determinado estructura, una celda unitaria, y la particularidad que tienen es que en este ordenamiento los puntos, los vértices de una celda unitaria pueden ser átomos, iones o moléculas. Entonces, no solamente van a ser átomos, sino que también pueden ser iones y moléculas. Y la posibilidad de poder moverse libremente, como en un estado gaseoso o un poquito más acotado en el estado líquido, estas moléculas, iones o átomos no lo tienen y lo que hacen es generar, digamos, como vibraciones alrededor de unas posiciones fijas que tienen en cada una de las celdas unitarias. Y bueno, esto es lo que hablábamos un poco de que son difícilmente compresibles porque al estar tan próximas entre sí, estos átomos, moléculas o iones hace de que tengan poco espacio para poder, digamos, comprimir. Entonces, esta es un poco la comparación entre nuestros estados. La, digamos, novedad, por así decirlo, es que en el sólido cristalino, en cada uno de los vértices, entonces de esas celdas unitarias, podemos tener átomos, iones o también pueden ser moléculas. Bien. Para poder entender un poco cómo se conforman el estado sólido, nosotros tenemos que entender que la estructura cristalina de un determinado sólido comienza con la repetitividad de celdas unitarias
que son siempre iguales y que se van colocando adyacentes a cada una con respecto a otras. Entonces, ese estado ordenado hace de que el estado sólido tenga esas características. Entonces, esta red cristalina que se va formando va haciendo una repetitividad de las distintas celdas unitarias que tenemos. O sea, yo acá se pinta un cubo, que es una celda cúbica que puede ser centrada en el cuerpo, en las caras, o una cúbica simple, pero todas estas celdas que están al lado, por encima, por detrás de esta que yo seleccione, son exactamente iguales a esta. Entonces, eso hace de que el sólido tenga esa estructura tan particular de que sea uniforme y que sea, digamos, igual en todos los lugares en donde yo lo pueda analizar. Si yo lo veo desde un punto de vista en 3 dimensiones y me paro sobre un vértice de una celda unitaria, lo que voy a ver es, digamos, todo este entramado de, supongamos que sea cloruro de sodio, entonces tenemos el catión sodio y el anión cloruro, entonces son todas uniones entre celdas y celdas que van mostrando, digamos, cómo se conforman. Y son todos iguales, ¿eh? No estamos hablando ahora de otro tipo de estructuras. ¿Eh? Profe, Entonces, sí, ¿se me escucha? sí, sí, escucho. ¿Eso sería, digamos, para el caso de todos los sólidos o únicamente los monocristales? No, para todos los sólidos que son considerados cristalinos, ya sean monocristales o policristales, Ah, perfecto. no para Vamos. sólidos amorfos. Listo. Gracias, profe. ¿Está bien? Bien. Está bien que lo pregunten porque no es para cualquier sólido, tiene que ser un sólido cristalino. El sólido cristalino solidifica en estos tipos de cristales que se van repitiendo uniformemente a lo largo y a lo ancho de la estructura. Entonces, como recién les comentaba, cada esfera que yo tengo de este modelo, acá yo tengo varias celdas unitarias, ¿no? Unidas entre sí. Y en cada esfera yo puedo representar un átomo, un ion o una molécula, dependiendo del tipo de sólido, que ya lo vamos a ver después cómo se clasifican. Cuando yo hablo de átomos, estamos hablando, por ejemplo, de un sólido metálico como hierro, como aluminio, como cobre. Cuando estoy hablando de iones, un sólido iónico, entonces estoy hablando, por ejemplo, del cloruro de sodio o sal de mesa. Y cuando estoy hablando de moléculas, vamos a hablar de los que se llaman los sólidos moleculares, justamente, que pueden ser, por ejemplo, moléculas de agua, las que están en cada uno de estos vértices. ¿Está bien? Eso tiene que ver y está muy relacionado a todo lo que vimos de fuerzas intermoleculares hasta acá. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí yo tengo un sólido que tiene en sus vértices moléculas. Bien, ¿cómo clasificamos a los sólidos? Los sólidos recién vimos que podían, o un sólido podía cristalizar en un monocristal o en un policristal. A su vez también los sólidos se pueden clasificar por el tipo de organización de sus unidades, es decir, de sus celdas unitarias, o por los tipos de enlaces que hay entre esas celdas unitarias. Entonces, por el tipo de organización, a los sólidos los podemos clasificar en amorfos o cristalinos, o por el tipo de enlaces, como ya los vimos anteriormente, pueden ser por enlaces metálicos, enlaces iónicos, enlaces covalentes o enlaces moleculares también. Entonces, los sólidos organizados por tipo de unidades en las cuales nosotros llamamos amorfos, son sólidos que no tienen forma. Es decir, yo no puedo saber con exactitud si secciono distintas partes de un sólido, cuál va a ser la estructura en realidad, porque al no tener una unidad, una celda unitaria que se repita a lo largo y lo ancho de esa estructura,
no lo puedo considerar como un sólido ordenado, al todo lo contrario. Es un sólido que es desordenado. Perdón, pero tenía la pantalla en pausa y no sabía si ustedes lo estaban viendo. ¿Ustedes están viendo la filmina de sólidos amorfos? Sí, ahora sí, Ahora profe. sí, profe. Ahora sí, claro. Entonces esperen que me... No sé por qué se me pausa la presentación. Ahí está. Lo que yo les decía un poco recién era esto, la clasificación de los sólidos. Por tipo de organización, amorfos o cristalinos, por tipo de enlaces, que pueden ser metálicos, iónicos, covalentes o moleculares, dependiendo del tipo de fuerzas intermolecular que haya entre ellos. Entonces, volviendo otra vez a lo que es el sólido considerado amorfo, que es un sólido sin forma, tanto en sus unidades que pueden ser átomos, moléculas, iones o partículas, al no tener una estructura ordenada y lo que se llama de largo alcance, cuando se dice de largo alcance quiere decir que en una estructura yo al seccionarla en distintos sectores no voy a encontrar siempre la misma repetitividad de átomos, iones o moléculas ordenados como lo encontrase en un sólido cristalino. Y esto se debe fundamentalmente a que un sólido cuando está solidificando, cuando por ejemplo está fundido y empieza a solidificar, se lo enfría rápidamente. Entonces ese proceso de enfriamiento rápido lo que hace es, digamos, no permite que se vayan acomodando los distintos átomos o moléculas que forman parte de ese sólido y esas uniones, al no ser ordenadas, entonces queda, digamos, como una foto instantánea de lo que es en ese momento. Eh, los sólidos amorfos tienen muchas aplicaciones, no quiere decir que porque no sean ordenados y no sirvan. El vidrio es uno de ellos, y también el proceso de vulcanizado para la fabricación de neumáticos se hace teniendo en cuenta este tipo de estructuras. Entonces, tienen muchas aplicaciones. ¿Está bien? Bueno, los sólidos cristalinos, ya estos tipos de sólidos cristalizan o solidifican en una estructura más ordenada. Yo acá lo que puedo encontrar es que tienen formas definidas, tienen unidades repetitivas a lo largo y a lo ancho de la estructura, que si yo las secciono en distintos sectores, voy a encontrar siempre el mismo tipo de ordenamiento. Sus características principales es que están conformados por caras cristalinas, por bordes y por ángulos que están definidos y son propios de cada sólido. ¿Bien? Más allá también de las propiedades mecánicas que confieren cada uno, ¿no? O sea, las propiedades mecánicas como la resistencia al desgaste, como la eh, dureza, la ductilidad, la maleabilidad, dependen ya un poco también del tipo de material que se utilice o de tratamientos térmicos que yo utilice para poder ordenarlos de determinada manera. Pero un poco acá lo que se ve es, digamos, lo que hablábamos recién, de las caras de los cristales, de los vértices y los bordes que le confieren distintas particularidades que comparándola con un sólido amorfo no las tiene. Después, esto ustedes lo pueden ver en sus tablas periódicas, los tipos de celda unitaria. Los tipos de celda unitarias en los cuales puede cristalizar un determinado sólido pueden ser varias. Estas celdas se denominan redes o estructuras de Bravais y obviamente nosotros vamos a ver las más sencillas, que son las cúbicas, la cúbica simple, la centrada en el cuerpo y la centrada en las caras. Después, ustedes ven que hay en total 14 celdas, nosotros no las vamos a ver a todas, y de hecho también vamos a omitir de la parte práctica todo lo que es el cálculo de estructuras cristalinas, que antes sí lo veíamos. Pero vamos a ver fundamentalmente estos tres tipos de celda, que un poco en la clase de enlace, cuando veíamos el enlace iónico, yo les mostraba y les adelantaba un poco esta filmina,
en la cual los sólidos podían cristalizar en varios tipos de celdas, pero que los más comunes eran las cúbicas, y entre ellas la cúbica simple, el cúbico centrado en el cuerpo y el cúbico centrado en las caras. Fíjense que cada una de esas estructuras, a medida que va teniendo más átomos dentro de esa celda unitaria, lo que está aumentando es la densidad. ¿Por qué? Porque los espacios vacíos de esa celda los voy ocupando por distintos elementos que pueden ser iguales o que pueden ser de algún otro elemento, con lo cual ya en este caso estaría conformando una aleación, que es un caso particular de un sólido. Después, en la tabla periódica, además de los tipos en los cuales cristaliza cada una de las celdas, muchas tablas también les indica con una gama de colores cuál es, y no les da el porcentaje, pero les da más o menos así con una escala de colores, cuántos sólidos cristalizan en un determinado tipo de estructura y cuáles en otro. Bueno, esta filmina también la vamos a pasar por alto, lo que se llaman índices de Miller o planos cristalográficos. Esto es que cuando se generan estas estructuras cristalinas, esta conformación del cristal con todas las celdas unitarias a lo largo y lo ancho de la estructura, se identifican determinados tipos de planos, que cada sólido tiene su particularidad, y estos planos cristalográficos en muchos casos sirven para poder saber en qué dirección un sólido puede ser más o menos resistente a un esfuerzo, y con eso saber cómo utilizarlo desde el punto de vista mecánico. Eso era un poco lo que indicaba esa filmina. Bueno, y después los tipos de cristales, esto sí es importante que lo sepan, porque se les puede preguntar, digamos, las características de unos u otros, o compararlos entre ellos, o por qué unos tienen unas características y otros tienen otras totalmente distintas. Todo esto proviene primero del enlace y después de las fuerzas intermoleculares. Entonces, los tipos de sólidos que podemos tener pueden ser metálicos, iónicos, moleculares o covalentes, como recién lo nombraba. Los sólidos metálicos son generalmente hierro, cobre, acero, aluminio, ¿está bien? Se les llama metales en los cuales tenemos un catión sumergido en lo que se llama un mar de electrones. Ya vamos a ver después, y por eso les quiero mostrar las filminas de conductores y semiconductores, porque este modelo de cationes en un mar de electrones es un modelo que es obsoleto y que sirve simplemente para hacer un ejemplo muy, muy sencillo de lo que significa un sólido metálico como el hierro, como el cobre. ¿Está bien? Ya vamos a ver un poquito nada más en detalle cómo se conforma ese tipo de sólido. La particularidad que tiene muchos electrones, porque tiene muchos niveles y subniveles completos con electrones, y estos electrones hacen de que puedan moverse en toda la estructura, y eso es lo que le genera una alta conductividad tanto eléctrica como térmica. Son maleables y dúctiles, depende de lo que yo quiera lograr. ¿Está bien? También podemos tener una mezcla de dos o más metales. Esta sería una solución sólida, en la cual muchas veces se le llaman aleaciones. Puede ser, por ejemplo, el acero inoxidable, que tiene mucha utilidad, sobre todo en lo que son industrias alimenticias o en la industria química, porque son altamente resistentes a muchas soluciones. Pero el acero inoxidable por ahí también es mal llamado inoxidable porque también se oxida. Si yo, por ejemplo, dentro de un tanque coloco una solución con iones cloruro, con el tiempo lo va a corroer. Entonces, el almacenamiento de distintos productos y la selección de los materiales depende mucho de la química y la compatibilidad o incompatibilidad que haya entre ellos. Entonces, el acero inoxidable tiene un porcentaje de carbono, de hierro y de cromo, que hace que cuando se oxide naturalmente se genere una película, esta película brillosa, que los hace altamente resistentes, sobre todo a condiciones corrosivas en algunos casos, no en todos. Podemos tener también aleaciones llamadas por sustitución,
en la cual yo reemplazo un elemento por otro. Entonces yo acá puedo tener una aleación entre cobre y zinc, que es el famoso bronce. ¿Está bien? Esas son cualidades o características de los sólidos metálicos. Bien, los sólidos iónicos, a diferencia de los metálicos, hay una unión eléctrica entre iones. Entonces yo acá tengo dos especies, un catión y un anión, que son distintos y por lo tanto tienen diferentes tamaños y tienen diferentes cargas. Este tipo de sólidos son sólidos que tienen características particulares, como por ejemplo son malos conductores de la corriente eléctrica en estado sólido, pero en estado fundido lo pueden hacer, y en solución aún más, porque al estar mucho más disociadas las cargas en un medio como el agua, los puede, digamos, puede transferir eléctricamente o puede conducir. El agua de por sí no es un buen conductor. Lo que pasa es que el agua potable o el agua que nosotros consumimos habitualmente es un agua que tiene una determinada concentración de iones, aniones y cationes, que hace que sea conductora por estas características. Pero si no, el agua, si yo la pudiera destilar varias veces y obtener un agua ultra pura, lo que yo podría obtener es un agua de muy baja conductividad, lo cual indica que tiene muy poca concentración de iones en solución. Los cristales iónicos son solubles en solventes polares, ¿está bien? Como por ejemplo el agua. Tienen una particularidad, acuérdense, en los sólidos iónicos los puedo analizar desde el punto de vista de la energía reticular, que es lo que veíamos en el enlace iónico. Entonces, cuando estudien esta parte de estado de agregación de sólidos, líquidos y gaseosos, vuelvan un poco a la parte de enlace, sobre todo de los iónicos y los covalentes. ¿Está bien? Bien, son muy frágiles, a diferencia de un sólido metálico en el cual tienen una mayor resistencia o son más dúctiles. Este tipo de sólidos no lo podría utilizar para algo estructural, por ejemplo. Bueno, y la característica que tiene es que se unen en celdas cristalinas combinando aniones y cationes entre sí, manteniéndolos unidos a través de esta fuerza electrostática. Esto acá de la relación entre radio de catión y anión, no es necesario que lo vean. Acá tienen algunos ejemplos como para que vean, y fíjense que los sólidos iónicos siempre los construyo a partir de elementos metálicos como los del grupo 1 o 2A, y no metales como el grupo de los halógenos o el oxígeno en el caso de los óxidos. Bien. Bueno, esto de número de coordinación tampoco es necesario que lo vean. Tampoco vamos a hablar más de las características cualitativas de los tipos de sólidos. Bueno, los sólidos moleculares tienen en su estructura moléculas, y estas moléculas, al ser estructuras un poco más voluminosas de lo que son la interacción entre iones o entre átomos, como en el caso de los metálicos, entonces esa interacción se hace un poco más débil, y los tipos de fuerzas con las cuales se atraen pueden ser fuerzas de London o fuerzas dipolo-dipolo o puente hidrógeno, en el caso especial del agua. Entonces, estos tipos de sólidos generalmente son bastante frágiles, no tienen tanta dureza, en algunos casos son conductores, en otros, la mayoría, son aislantes, son no direccionales, generalmente son amorfos, y en el caso de los que son dipolo-dipolo y que son direccionales, son sólidos cristalinos como el agua o el azúcar. Bueno, los sólidos moleculares, al tener, digamos, un tipo de interacción entre moléculas bastante débiles, en muchos casos sucede que pasan del estado sólido al estado gaseoso, es decir, subliman fácilmente, porque justamente estas uniones entre moléculas son tan débiles que es mucho más fácil para ellos estar en un estado gaseoso que en un estado sólido, como por ejemplo el yodo
el yodo sublima a muy bajas temperaturas y bueno, cuando uno lo tiene almacenado, lo tiene que almacenar en un recipiente o en varias bolsas para que no sublime y no ataque el resto de las drogas que uno tiene, por ejemplo, almacenadas en un laboratorio. Pueden ser sólidos moleculares polares o apolares, depende. Y nuevamente, para poder disolver un sólido molecular, tengo que entender si ese sólido molecular va a ser un sólido polar o apolar, para lo cual voy a tener que dibujar su estructura de Lewis. Entonces, si el sólido molecular es apolar, tendré que utilizar para disolverlo a ese sólido un solvente no polar, como por ejemplo bromo, como un determinado tipo de aceite. En el caso de un sólido polar, tendré que utilizar algún solvente polar como el agua o un determinado alcohol. Bien, son suaves, frágiles. El punto de fusión y de ebullición es una característica de todos los sólidos y mientras más bajos sean esos puntos, más débil van a estar unidos entre sí. Entonces, eso es importante que lo vayan entendiendo y comparando. Bueno, los sólidos covalentes, en este caso, las uniones que tienen entre los distintos átomos son uniones covalentes. Estas uniones son mucho más fuertes que los moleculares. Son sólidos de alta dureza y rigidez en algunos casos. Tienen altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición y generalmente son aislantes, como lo son, por ejemplo, los compuestos cerámicos. El silicio es un sólido covalente, pero también el grafito, que es el alótropo del carbono en forma hexagonal, con una hibridación sp2, esas láminas de grafito se unen entre sí a partir de los orbitales 2p, y esos enlaces pi que forman hacen de que tengan varios electrones deslocalizados por átomo y eso permite la conductividad eléctrica, además de ser una sustancia, un compuesto utilizado también como lubricante, porque estas láminas, estas capas, tienen la capacidad de poder deslizarse entre sí, porque estas uniones que se ven en líneas de punto son relativamente débiles y permite que eso suceda. No es lo mismo con un sólido metálico o un sólido covalente, por ejemplo. Esos enlaces carbono-carbono en una estructura hexagonal hace que se formen solapamientos entre orbitales pi vacío y ese solapamiento que hay permite generar esas nubes de electrones que permiten después que los electrones pasen de un lugar a otro y facilitando la conductividad eléctrica. En contraposición con esto, tenemos al carbono en forma de diamante, que ya lo habíamos visto, que tiene un tipo de hibridación sp3, el grafito tiene una hibridación de tipo sp2, y bueno, esta estructura ordenada de esta forma, con tetraedros de carbono, permite que le dé o le confiera una alta dureza y una resistencia al desgaste que permita que se lo utilice, por ejemplo, en herramientas de corte, en todo lo que tenga que ver con el mecanizado de piezas metálicas. Los sólidos covalentes también son considerados en algunos casos piedras preciosas, como por ejemplo el rubí, el zafiro o el potasio. Son distintos óxidos de metales que contienen cromo, en el caso del rubí, por el color rojo. El zafiro tiene óxidos de hierro o de titanio, ¿está bien? Y el topacio también óxidos de hierro. Bueno, y acá hay un cuadro comparativo de los distintos sólidos o los cristales que tienen, cuáles son las fuerzas de atracción entre ellos y algunas propiedades, algunas cualidades entre sí, y algunos ejemplos como para que tengan en cuenta. ¿Qué puede suceder en el parcial? Que se les dé distintos tipos de moléculas, de estructuras, como por ejemplo, no sé, el fluoruro de litio, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio, el
el cobre y que ustedes tengan que ordenarlos en función de sus puntos de ebullición. Entonces, para eso lo que van a tener que tener en cuenta son el tipo de interacciones que hay entre ellos. No entre todos los elementos que yo les nombré recién juntos, sino cada uno de ellos con uno mismo. Es decir, el fluoruro del litio con el fluoruro del litio, el dióxido de carbono con otro dióxido de carbono, y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de análisis es importante que lo aprendan y que lo utilicen porque se puede preguntar algo de eso. Y todo está relacionado a fuerzas intermoleculares también. Entonces, repasen mucho la parte de fuerzas intermoleculares cuando vean estado de agregación. Bueno, es un monumento en homenaje al átomo. Bien. De estas filminas, que es una segunda parte de estado sólido, en donde hay un poco más de detalle en cuanto a lo que son conductores y semiconductores, yo recién les comentaba de que el modelo del estado sólido para un compuesto metálico, como el cobre, por ejemplo, explicaba que yo tenía cationes sumergidos como en una especie de mar de electrones, pero que este tipo de modelo no ayuda a entender cómo se forman los cristales y por qué son buenos conductores entre sí. Entonces, un poco lo que vamos a ver es eso. Teniendo algunas consideraciones, porque cuando vimos enlaces, se acuerdan que habíamos visto dos de las tres teorías, una que era el modelo de repulsión de enlaces de capa de valencia, el otro que era el de teoría de enlace de valencia, y por último había un modelo, una teoría que decía del orbital molecular que yo les dije que no lo íbamos a tener en cuenta. Entonces, hay algunas consideraciones que tengo que tener a la hora de poder explicarles esta parte. Cuando los átomos se enlazan entre sí, en el caso particular de un sólido metálico como el cobre, ese solapamiento, esa unión entre átomos y átomos, permite que todos los orbitales que contienen electrones y que no contienen electrones se empiecen a solapar entre sí. Entonces, ustedes acá tenemos un ejemplo de dos átomos uno al lado del otro. Acá tenemos tres átomos y estas rayas que ustedes van viendo son, digamos, como líneas de valencia, son lo que denotan son distintos orbitales moleculares que en este caso los tenemos un poco separados. Fíjense, cuando agrego un tercer átomo, empiezo a disminuir la distancia que hay en cada uno de esos, entre cada uno de esos orbitales y así sucesivamente hasta llegar a un número extremadamente alto de uniones metálicas, que es lo que sucede con el átomo de un metal. Entonces, ese solapamiento, esa unión, es como ir construyendo, digamos, un puente entre dos extremos, en donde acá yo no voy a poder pasar, pero a medida que le voy agregando más secciones a ese puente, voy a permitir que pueda ir de un lado a otro. Bueno, el ir de un lado al otro significa para los metales la circulación de la corriente o la conductividad térmica. Bien, ¿se entiende lo que les estoy explicando un poco sin haber visto la parte de orbital molecular? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Bárbaro, entonces. Bueno, acá lo tenemos un poquito más en detalle a lo que veíamos recién. Cuando dos átomos se aproximan, cada átomo tiene sus niveles completos con electrones y tiene muchos niveles permitidos en los cuales los electrones pueden saltar. ¿Se acuerdan del modelo atómico de Bohr? Cuando decíamos que podía emitir o absorber energía de un determinado átomo. Bueno, en los metales yo tengo distintos niveles permitidos que están energéticamente disponibles, pero que no tienen electrones, pueden estar vacíos o incompletos. Y esos niveles, esos estados permitidos, son justamente los que van a
a servir, digamos, como especie de puente con aquellos subniveles que están un poco más alejados del núcleo, en donde los electrones están un poquito más energéticamente, tienen mayor movilidad. Entonces, ese solapamiento que va a haber, que recién lo veíamos en esta imagen, en esta otra imagen se ve un poquito mejor, que yo a medida que voy solapando, voy a tener una banda que se llama banda de valencia, en la cual yo voy a tener los distintos electrones de valencia disponibles, y separado de esa banda de valencia por una zona que se llama una zona no permitida o zona prohibida, voy a tener toda una banda o una banda de niveles disponibles para que los electrones puedan pasar de unas a otras. Entonces, ese salto energético sería como saltar una gran grieta o una grieta muy pequeña. Si tengo una gran cantidad de niveles, esta separación va a ser mucho menor y esa disponibilidad o esa posibilidad de los electrones de pasar de una banda de valencia a una banda de conducción les va a ser más fáciles en algunos casos que en otros. Bien, entonces, cuando se produce un determinado tipo de sólido, cuando solidifica, hablando de un sólido metálico, la voy a tener discriminado en estos tres tipos de banda. Una banda de valencia, una zona eléctrica prohibida, en la cual no puedo tener electrones, no tengo niveles de energía permitidos, y una banda de conducción que generalmente está vacía. Entonces, ¿cuán conductor va a ser un determinado elemento? Va a depender justamente de esta separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. Mientras más próximas estén estas dos bandas, o sea, cuanto menos yo tenga de zona prohibida o de esta separación, energéticamente me va a ser mucho más fácil pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, y por lo tanto me va a generar una conductividad eléctrica o térmica. ¿Bien? Entonces, un conductor, la particularidad que tiene es esa, que tiene una zona prohibida, prácticamente nula, entonces todos los electrones que están en la banda de valencia tienen la capacidad de pasar a la banda de conducción. ¿Bien? Por estos tipos de electrones deslocalizados que tienen la capacidad de poder saltar de un orbital a otro para generar este flujo o esta corriente eléctrica. Ahora, la influencia de la temperatura en los conductores. Cuando aumenta la temperatura, como yo tengo una separación prácticamente nula o nula entre la banda de valencia y la banda de conducción, fácilmente y rápidamente voy a poder pasar los electrones de una banda a otra, y esto va a generar una especie de lo que se llama un congestionamiento eléctrico o electrónico, en el cual el aumento de la temperatura va a desfavorecer la conductividad eléctrica de un determinado conductor. ¿Bien? Entonces, supongan que yo acá tengo un dibujo en donde tengo la banda de valencia, la banda de conducción, no hay separación entre ellas y se produce un embotellamiento en, no sé, el ingreso a una autopista. Entonces, todos estos autos, que cada auto yo lo voy a considerar como un electrón, y estos carriles van a ser las bandas de los distintos subniveles de energía, cuando empieza a haber un embotellamiento, un congestionamiento, la movilidad de cada uno de esos vehículos es menor. Por ende, entonces, relacionándolo a un conductor, es lo que sucedería cuando aumente la temperatura, entonces disminuye la conductividad eléctrica. En el caso de un semiconductor, es un elemento, es un compuesto que tiene la capacidad de tener características intermedias entre un conductor y un aislante. Por eso se le llama semiconductor. Y va a conducir mucho mejor con el aumento de la temperatura, porque la separación de las dos bandas, tanto la de valencia como la de conducción, es un poquito mayor comparativamente con un conductor. Entonces, acá yo necesito de la temperatura para poder
excitar ese electrón que está en una banda de valencia para pasar a la banda de conducción. Bueno, y en el caso de los aislantes, como la separación es tan grande, prácticamente no conducen la corriente eléctrica, y esto se debe a que energéticamente, para pasar un electrón de la banda de valencia a la de conducción, yo necesito una gran cantidad de energía. Acá hace un gráfico comparativo entre conductores, semiconductores y aislantes para que vean energéticamente cuánto necesito de energía para pasar un electrón de la banda de valencia a la de conducción. ¿Está bien? Bueno, y un poco la parte de semiconductores, que no la vamos a ver con detenimiento, pero para que ustedes vean si les interesa, sobre todo si en el curso hay estudiantes de ingeniería electrónica, que por ahí no lo hayan visto o no se acuerdan, los semiconductores como tienen una capacidad intermedia de conducir la corriente eléctrica, y esto se debe a que tanto el silicio como el germanio tienen 4 electrones de valencia. Entonces, esos 4 electrones de valencia tienen la posibilidad de o compartir o ceder electrones, pero tienen una capacidad intermedia. Depende con quién se combine, va a tener la facilidad para poder compartir o utilizarlos para un determinado tipo de unión. Como les dije, el silicio y el germanio son los dos tipos de semiconductores o matrices para conformar semiconductores de los más conocidos. Entonces, los semiconductores, yo a su vez también los puedo dopar, le puedo hacer como una especie de contaminación controlada, en el cual le puedo agregar distintos elementos, y dependiendo del tipo de elemento que yo le agregue, voy a tener un tipo de semiconductor u otro. Y el tipo de semiconductor que puedo tener pueden ser, por ejemplo, los semiconductores intrínsecos. Este tipo de semiconductores, como está conformado todo por uniones de silicio, entonces se lo denominan de esta manera, intrínsecos. Entonces, cada átomo central comparte 4 electrones con los otros elementos que lo rodean. El tipo de hibridación es una hibridación sp3, ¿está bien? Y a este tipo de semiconductores, en los cuales tengo solamente un único elemento, yo los denoto intrínsecos. Bien, bueno, acá es un proceso de lo que se denomina recombinación y formación de huecos. Esto tiene que ver un poco con cuando se produce un semiconductor está sometido a un campo eléctrico, se van rompiendo algunos enlaces, liberan un electrón, y ese espacio vacío, ese hueco que quedó cargado positivamente, otro electrón pasa a ocupar ese lugar. Entonces siempre se produce un proceso de generación y recombinación, generación que libera un electrón, recombinación que ocupa nuevamente su espacio vacío, para permitir el flujo de un determinado tipo de corriente. Bien, bueno, acá tienen una comparación. Después acá tenemos la influencia de la temperatura. En un semiconductor, si aumenta la temperatura, favorece la conductividad eléctrica, entonces a mí me conviene aumentar la temperatura. Después tenemos otro tipo de semiconductores que se denominan extrínsecos. Este tipo de semiconductores se puede dopar con distintos elementos de la tabla periódica, como los del grupo 13 o 15. Entonces, dependiendo con el tipo de elemento que yo lo dope, voy a tener un determinado tipo de semiconductor. Si lo dopo con un tipo de un elemento como el boro o el aluminio, que tienen 3 electrones de valencia, al quedarme un hueco, un espacio vacío, porque no tengo otro electrón para poder enlazar al de este silicio, entonces este tipo de semiconductor tiene sus aportadores o portadores mayoritarios huecos, que son cargas positivas, y minoritarios los electrones. Entonces, estos tipos de conductores se denominan de tipo P, de positivos. Y en este caso, el semiconductor de tipo P, lo que estoy ampliando es la banda de valencia. Si yo, en vez de utilizar silicio, lo reemplazo ni por boro ni aluminio, por fósforo o arsénico,
al tener 5 electrones de valencia, entonces el fósforo, por ejemplo, en este caso, se va a enlazar con 4 electrones a cada uno de los silicios que lo rodea, y ese electrón que está ahí solo, en realidad pasa a la banda de conducción, favoreciendo de esta manera, digamos, que los portadores mayoritarios sean electrones libres. Por lo tanto, a este tipo de semiconductor se lo denomina semiconductor tipo N, de negativo, y lo que estoy ampliando es la zona de la banda de conducción. A los positivos amplío la banda de valencia. Los semiconductores pueden trabajar por sí solos, puedo utilizar un semiconductor tipo P, tipo N, pero lo más importante siempre es cuando yo los combino, tipo N, tipo P, o tipo, o hacer 3 combinaciones, NPN, PNP, para lo que se denomina la fabricación de transistores de componentes eléctricos. ¿Bien? Entonces, acá después, bueno, se producen distintos tipos de polarizaciones, dependiendo si yo tengo un tipo P de un lado, un tipo N del otro, y estas polarizaciones hacen de que, por ejemplo, el transistor sea, digamos, análogamente lo que se llama una especie de válvula. Puedo controlar un flujo de electrones para que una plaqueta cumpla con una determinada función, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, esto es lo que tiene que ver con estado sólido. Vimos toda la parte de estado sólido. Son aproximadamente ya las 7. Hacemos un pequeño recreo hasta las 7:10 y empezamos a ver la parte de soluciones, que sería el último tema, que